Buenos días. A continuación, ustedes, como han podido apreciar en sus programas, entonces vamos a dar inicio a las diferentes charlas en los diferentes auditorios. Entonces, actualmente, a continuación, vamos a dar inicio a la charla de terapéutica en hematocología. Esto se dará gracias al doctor Oscar Ramírez, quien es médico pediatra, con su especialidad en hemato-oncología, con magíster en epidemiología en Londres. También es director de la unidad de oncología pediátrica en la Fundación Valley Lilly. Doctor Ramírez, bienvenido. La charla es, o el título de cómo aparece en el programa es hemoterapia en hemato-oncología pediátrica. Sin embargo, pues eso es algo muy extenso y yo lo que les voy a presentar básicamente es nuestra experiencia con terapia celular para como de cordón umbilical para el tratamiento de algunas enfermedades hemato-oncológicas pediátricas. Bueno, comencemos. ¿Esto sí funciona? Entonces, básicamente, como les dije, les voy a mostrar lo que es la experiencia de nuestro grupo en la terapia celular con sangre de placenta, cordón umbilical en pediatría. Voy a hablar de algunas generalidades y la experiencia en la Fundación Valle de Lilly. Entonces, la primera parte de la charla va a ser sobre las generalidades, vamos a hablar de algunas definiciones, los usos en hematología de este tipo de terapia, cuál ha sido la actividad de trasplante con sangre de cordón internacionalmente, qué resultados clínicos generales hay y luego un poco de la experiencia que hemos tenido en los últimos años. Entonces, en principio la definición de células madre, todos sabemos, son células capaces de autorrenovarse sin diferenciarse y de producir de forma constante y regular progenitores que a su vez logren diferenciarse en varias líneas celulares durante todo el periodo vital del organismo. Estas existen desde antes de ser embrión hasta que morimos. Y hay diferentes tipos de células madre, básicamente células totipotenciales, cuando la fuente es el cigoto y son capaces de generar los tejidos extra embrionarios e embrionarios, las pluripotenciales, donde ya es el embrión temprano las que tiene, o sea, aquí ya hay un grado de diferenciación y son células que son solamente capaces de generar todos los tejidos intraembrionarios, más no los extraembrionarios. Luego tenemos las multipotenciales, que son las que tenemos todos nosotros en nuestros órganos, son las células que son células madres, son capaces de autorrenovar, pero autorrenovar solamente tejidos específicos y son las que nosotros encontramos en la sangre cordón umbilical enriquecida con estas en el feto o inclusive en las células del adulto, y por eso es que se usa el trasplante de médula ósea. El trasplante de médula ósea es un tipo de terapia celular. Y obviamente están las unipotenciales, que son las de los gametos. Y recordarnos alguna terminología de la cual me voy a referir luego, y es que podemos tener diferentes tipos de injerto o tipos de células que vamos a utilizar en la terapia y diferentes fuentes de estas células. Entonces, estamos haciendo terapia con células madre que pueden ser, pues el xenogénico realmente es completamente experimental, que es de un animal, o sea, de una especie a otra especie animal. Se han intentado algunos casos de cerdo a humano, humano a cerdo, pero eso obviamente es completamente experimental. Digamos que estaría en la fase preclínica si tomamos los datos o la terminología del doctor Sócrates. Está el halogénico, que es el que es de diferentes personas dentro de una misma especie, y singénico si es de un gemelo. Y tenemos el halogénico emparentado y el halogénico no emparentado. El halogénico emparentado es si vamos a recibir esas células de un familiar, usualmente es un hermano compatible, pero puede ser de otro tipo de familiar y llamamos emparentados. Y los halogénicos no emparentados, pues cuando no tienen familiaridad, no hay una relación familiar entre el donante y el receptor. Y el autólogo es cuando es de uno mismo, por decirlo así. Son células propias que se criopreservan y luego se utilizan para hacer el rescate de la médula ósea. Como fuentes celulares, entonces tenemos que podemos sacar células madre de médula ósea, de sangre periférica y de sangre de placenta o de cordón umbilical
que es el objetivo de la charla. ¿Para qué se han usado? Para realmente esta terapia celular que inició con el trasplante de médula ósea en los años 60 y 70 fue como su introducción clínica, y que ameritó el premio Nobel del doctor Donald Thomas. Se usan para diversas enfermedades y especialmente para enfermedades pediátricas. Entonces, bueno, tenemos enfermedades malignas hematopoyéticas y principalmente las leucemias en ciertas fases que necesitan un tratamiento curativo que no es suficiente lograr con quimioterapia. Hay malignas no hematopoyéticas, algunos tumores sólidos también se consolidan con dosis altas de quimioterapia y rescate autólogo. Y hay una serie de enfermedades no malignas, son enfermedades usualmente raras, no son muy frecuentes, pero el listado es bastante grande, tanto de enfermedades no malignas como de hematopoyéticas, del sistema inmunitario, errores innatos del metabolismo y otras enfermedades muy poco frecuentes, pero cuya única terapia curativa es la terapia celular. Y aquí, digamos, está un listado que sacaba el grupo europeo en el 2009, salió publicado en el 2010, pero el estudio es del 2009, de en qué se está utilizando la terapia celular en pediatría. Entonces tenemos las leucemias como parte importante, y dependiendo del estadio de la leucemia, mieloide aguda, linfoide aguda, mieloide crónica y linfoma no Hodgkin, en algunos casos de enfermedad de Hodgkin, en síndromes mielodisplásicos, y en enfermedades no malignas. Aquí la lista no es completa, pero son como que las más frecuentemente trasplantadas. Entonces están las talasemias, la anemia de células falciformes, la drepanocitosis, se considera que es terapia estándar para drepanocitosis severa, las anemias aplásicas severas, anemia de Fanconi, que es un tipo de anemia plástica de falla medular, la anemia de Black-Van Diamond, que es una aplasia pura de línea roja, la enfermedad granulomatosa crónica, la enfermedad de Cosman, que es la neutropenia congénita severa, mucopolisacaridosis, como la mucopolisacaridosis tipo 1, el tipo 1 tipo Huller, que es el más severo, el Huller-Shy, que es un moderado, la 6 y algunas otras son susceptibles de ser trasplantadas, la osteopetrosis, y aquí uno pudiera seguir el listado realmente con algunas otras enfermedades como la adrenoleucodistrofia, y algunas otras enfermedades mitocondriales cerebrales básicamente. En enfermedades autoinmunes todavía no es muy frecuente, pero cada vez se utiliza más para artritis reumatoidea juvenil severa, refractaria, y para lupus muy severo también es opción. Esta ha sido como la actividad del grupo de trasplantes desde el 2001 pediátrico que inició en la Fundación Valle de Lili hasta el 2010, para mostrarles cuáles son las entidades que más frecuentemente hemos trasplantado, y es básicamente lo mismo que dicen en la literatura. Están las leucemias mieloides agudas, linfoide aguda, crónica, hay drepanocitosis, la anemia plástica severa, histiocitosis, hay una trombastenia de Glassman, bueno, inmunodeficiencias severas combinadas, que es una terapia de urgencia, realmente han sido menos de las que nosotros quisiéramos. ¿Por qué es importante tener fuentes celulares alternas si no tenemos hermanos? Porque es que nos hemos metido, o todo el mundo, como vamos a ver más adelante, ha ido metiéndose en el trasplante de buscar fuentes alternas de terapia celular, y básicamente la razón es muy sencilla: solamente el 30%, si somos optimistas, realmente es un 25%, de pronto menos del 25%, porque no todo el mundo tiene hermanos, un 25, un 30% de los pacientes tienen un hermano compatible, y eso nos deja un 70% más o menos, posiblemente un poquito más que el 70%, que necesariamente necesitan un donante alterno. Y el donante alterno usualmente tiene que ser no emparentado. Los padres y las madres de estos niños usualmente, o sea, la probabilidad de que tengan una suficiente compatibilidad para ser trasplantados es muy baja, es menos del 5%, y entonces
finalmente acaban llegando a un tipo de donante que es no emparentado, y el no emparentado puede ser de médula ósea, de sangre periférica o no emparentado de cordón. O eventualmente intentar algo que todavía sigue siendo, cuyo resultados siguen siendo discutidos, y es el trasplante aplidéntico, y es cuando realmente no hay compatibilidad, o mejor dicho, solamente está la mitad de la compatibilidad del donante con el receptor, y se intenta hacer este tipo de trasplante buscando un quimerismo o una tolerancia inmunológica entre los dos injertos, usualmente haciendo depresión de células T. Entonces, las dos opciones que en este momento son más reales son donantes no emparentados, que pueden ser de médula ósea, sangre periférica o de cordón. ¿Por qué en nuestros países usamos muy poco médula ósea y sangre periférica? De hecho, en Colombia creo que solamente se han hecho 1 o 2 trasplantes de no emparentados de médula ósea o de sangre periférica. Y es básicamente porque no tenemos un registro de donantes. Los registros, no sé si eso está más adelante, ¿no? Los registros de donantes mundiales, de hecho, ya tienen más de 7.5 millones de personas registradas con tipificación del HLA, pero son registros donde la diversidad étnica de estos registros es muy pequeña. Casi siempre son de grupos caucásicos, tanto el registro americano, que es el de National Marrow Donor Program, como el de registro europeo, tienen una disparidad muy grande con nuestras poblaciones multiétnicas, por decirlo así. Y la probabilidad de que nosotros encontremos un donante suficientemente compatible para poderlo trasplantar en esos registros es muy baja, es menos del 20%. El otro punto que hay que tener en cuenta es que para uno poder trasplantar médula ósea o sangre periférica no emparentada necesita una compatibilidad mucho más alta. Necesita por lo menos tener 8 de 10 alelos del HLA o inclusive 10 de 10 alelos. Esto lo ha hecho muy difícil, y realmente las búsquedas que en algunas ocasiones hacemos para tratar de encontrar una médula ósea o un donante, una médula ósea compatible, han sido infructuosas, a diferencia de los cordones. ¿Qué pasa con la sangre de cordón umbilical? La sangre de cordón umbilical tiene 2 ventajas muy importantes desde ese punto de vista de encontrar donante. Uno, que las personas donantes de sangre de cordón umbilical, o mejor dicho, los bancos de sangre de cordón umbilical públicos que existen en el mundo, tienen una diversidad étnica mucho más grande. Tienen mucho mayor representación étnica de minorías afrodescendientes e hispánicas, latinas, y en ese sentido encontramos relativamente más fácil compatibilidad. Y la otra es que el cordón umbilical no necesita la compatibilidad de la médula ósea, por lo tanto podemos usar células de cordón umbilical que son parcialmente compatibles, teniendo resultados muy similares a médula óseas completamente compatibles. Este fue el primer reporte del uso de sangre de cordón umbilical en la práctica clínica, y se utilizó para reconstituir la médula ósea de un niño de Fanconi, de un hermano a otro. Se hizo en Francia y por la doctora Liane Gluckman, pero el promotor de todo esto y el ideólogo, por decirlo así, o el biólogo que estaba detrás de todo esto y que planteaba que sí era posible hacer reconstitución medular a partir de células de sangre de cordón umbilical, es el doctor Hal Brosmeyer, que es americano, y era un procedimiento que no se podía hacer en Estados Unidos. Entonces ellos llevaron tanto al niño, al cordón umbilical a Francia, y la doctora Liane Gluckman lo trasplantó. Y fue un éxito, el niño sigue vivo, ya tiene, eso fue en 1988, el muchacho pues ya es un adulto, tiene familia y está bien. Estos son los centros en el mundo que hacen, que reportan al registro internacional. Nosotros estamos acá, reportamos al registro internacional, y es el que nos da algunas estadísticas de cómo va la actividad de trasplantes en todo el mundo. Vemos cómo el trasplante halogénico desde sus inicios, ya en su entrada a la parte clínica de forma más amplia en los años 80, ha venido creciendo exponencialmente, y ya para esa época que se registraban alrededor de 25.000 trasplantes en todo el mundo, a ese
esa estadística, al registro, que no representa no representa a todos los centros de trasplantes del mundo. Y el otro punto importante es que el trasplante no emparentado va aumentando también en su frecuencia, y de hecho ya para el 2009 ya se están haciendo más trasplantes no emparentados que emparentados, y esto es porque se ha aprendido a hacerlo mejor y hay menos mortalidad asociada a esto. La otra tendencia importante es la sangre de cordón umbilical. Si en los años del 99 al 2003 en menores de 20 años era importante, ya entre el 2004 y el 2008 ya sobrepasó al uso de médula ósea, sangre periférica emparentada, no emparentada. Y esto es también más o menos mostrando más o menos lo mismo, y es que había un aumento progresivo de los trasplantes de cordón umbilical en pediatría, y también en adultos ha aumentado progresivamente en el tiempo. O sea que cada vez es una terapia más aceptada y cada vez los resultados son mejores. Sin embargo, hay que tener en cuenta que para analizar los resultados clínicos de este tipo de terapia no es fácil, son complejos, porque no dependen solamente del injerto, no dependen solamente de la inmunosupresión que se dé o los cuidados de soporte que tengan la institución donde esté la persona, sino que dependen mucho de la enfermedad de base, del estadio de la actividad de la enfermedad de base. O sea, no solamente el por qué estamos trasplantando, o sea, qué enfermedad es la que está trasplantando, sino en qué estadio, qué tan avanzada está la enfermedad. Obviamente hay un efecto de la fuente de células madre, del tipo de trasplante, la disparidad de los HLA, algunos factores intrínsecos de receptor, como comorbilidades que son importantes, que pueden afectar la mortalidad asociada al trasplante, y siempre hay algo de efectos de centro donde se realiza el procedimiento. Entonces esto es para mostrarles cómo para los años 90 la sobrevida a un año, si no estoy mal, sí, a un año, para el trasplante no emparentado está alrededor del 40%, tomando todo el global, y para el emparentado alrededor del 60%, y que esto ha ido aumentando, y ya tenemos casi que el no emparentado alcanza al emparentado, llegando casi a ser el 60% de sobrevida a un año, alrededor del 55-50% de sobrevida a un año, y esto es lo que ha hecho que el no emparentado cada vez se esté utilizando más. Este es para mostrarles que la enfermedad primaria pesa mucho en la mortalidad. Entonces, en el no emparentado, el 35% mueren es por su enfermedad primaria. El trasplante desafortunadamente no es capaz de curarlos y la enfermedad vuelve a aparecer, la leucemia vuelve a recaer, o el tumor que estamos tratando. Lo mismo para el emparentado, el hermano idéntico, es un 43% de la enfermedad primaria, y para el autólogo obviamente es mucho más, porque no está el efecto de injerto contra leucemia o contra tumor. Entonces, en el uso de las células de cordones se ha demostrado que para la sobrevida depende, o son puntos claves para tener en cuenta, es uno, si la sobrevida, si el trasplante es emparentado, si no es emparentado. Usualmente cuando es un cordón umbilical de un hermano a otro y es compatible y tiene buena celularidad, las sobrevidas son muy buenas, son más del 60%, pero en los no emparentados está entre el 29 y el 60%, y depende también de la disparidad del HLA y depende del número de células progenitoras, o mejor dicho, la cuantificación de los CD34 por kilogramo de receptor. En esos CD34 hay un subgrupo que son las células madre hematopoyéticas, y esta es nuestra forma de medir indirectamente cuántas estamos trasplantando. Y obviamente el tipo de enfermedad, las malignas tienen peor pronóstico o peores resultados, por decirlo así, que las no malignas, porque obviamente hay recaídas de la enfermedad de base. Si cuando se trasplantó la enfermedad estaba en remisión completa, esto es más pensando en enfermedades malignas, o si no estaban, y qué tipo de tratamiento previo habían recibido, si es un paciente politransfundido, si es un paciente que ha recibido muchas dosis de quimioterapia, o si es un paciente, por ejemplo, un drepanocítico que estaba en cuidado intensivo o que ha tenido una infección pulmonar grave 3 meses antes, eso va a afectar los resultados del trasplante. Entonces, esto es para mostrar algunos datos de cómo las sobrevidas se afectan dependiendo del tipo de enfermedad. Por ejemplo,
las enfermedades malignas mucho menos que, por ejemplo, los errores innatos del metabolismo, las anemias aplásicas, del HLA. Entonces una diferencia del HLA tiene mejor sobrevida que 2 diferencias o 3 diferencias. En el prendimiento de los granulocitos, de los neutrófilos, también depende mucho del HLA, y esto obviamente de la velocidad de prendimiento de granulocitos y de si prende o no prenden los granulocitos va a depender de la sobrevida de la persona. Entonces, mientras más disparidad haya, pues peor o más se demora el prendimiento de granulocitos, y si no hay disparidades, pues es mucho mejor. Y ese es un punto muy importante, que es la mortalidad a 100 días. La mortalidad a 100 días, dependiendo del número de células trasplantadas o infundidas al receptor, y que puede ir desde el 72% de mortalidad, o sea, prácticamente todos se mueren, a un 24%. Lo que usualmente hacemos es que usamos cordones que tengan más de 3 nucleados totales por kilogramo de peso, o sea, estaríamos entre una mortalidad que debería oscilar entre el 24 y el 32% a 100 días. Esto es lo que está reportado internacionalmente. Ya cordones de menos de 3 en general no utilizamos. O sea, sigue siendo una mortalidad alta. Hay mucho menos de injerto contra huésped aguda en cordón umbilical que en médula ósea no emparentada, y hay menos enfermedad de injerto contra huésped crónica también en cordón umbilical que en médula ósea. El otro punto que se ha discutido y es la importancia de tener suficiente CD34 en el momento del trasplante, y este es uno de los estudios. Hay diferentes puntos de corte para esto, pero en general a mayor CD34 mejor es la sobrevida. Bueno, entonces ahora vamos a la otra parte de la charla, que es mostrar ya los resultados clínicos de nuestro programa de trasplante o de terapia celular con sangre de cordón umbilical. Y básicamente la unidad de trasplante, la actividad de trasplante pediátrico en la Fundación Valle de Lili comenzó en el agosto del 2001, el 1 de agosto, por lo cual estamos completando 10 años de la parte pediátrica, y hasta junio llevábamos 156 trasplantes, de los cuales, bueno, 7 han sido retrasplantados, 149 se incluyen para este análisis, y de los cuales emparentados han sido 56, y de cordón umbilical hay una primera fase que fueron 13 en el 2002, y luego se suspendió el programa, luego se retomó el programa en el 2006, y hasta este momento, hasta junio del 2011, llevamos 49 trasplantes de cordón umbilical no emparentado, y sobre este grupo es que vamos a hacer la presentación que sigue, en las diapositivas que siguen. Entonces, de estos 49 pacientes, básicamente la distribución por edad es muy parecida a la que está reportada en todas partes. Usualmente son los niños entre 5 y 9 años los que más se trasplantan, porque es donde más leucemia pediátrica hay, y hay un grupo de adolescentes también importante. Usualmente entre la relación masculino-femenino son iguales, relativamente iguales para donante y receptor, y la procedencia de los cordones umbilicales son de diferentes bancos públicos del mundo, pero principalmente nuestra mayor fuente es el Banco de Nueva York, el Banco de Sangre de Cordón Umbilical de Nueva York. Esto es porque es el banco más grande y es el que más diversidad étnica tiene, es donde más fácilmente encontramos los donantes. La mayor parte de estos trasplantes, también como es de esperar, son de intensidad, lo que se llaman mieloablativos o de intensidad completa, que son los que se necesitan para hacer trasplante de leucemias. Y hay un grupo que, bueno, no es despreciable, es casi un poquito más de la tercera parte, que es de intensidad reducida, y usualmente esto se utiliza para enfermedades no malignas, tratando de disminuir la toxicidad de lo que nosotros llamamos el acondicionamiento pretrasplante, que implica una inmunosupresión muy fuerte antes de poder colocar las células. Se usó radioterapia corporal total en la mitad de los casos, un poco más de la mitad de los casos. Se usó timoglobulina en una cuarta parte de los casos, y alemtuzumab en menos.
La profilaxis de enfermedad digerta contra huésped fue principalmente con ciclosporina micofenonato, y como era de esperarse, la mayor parte de los trasplantados no solamente lograban una compatibilidad de 4 de 6, eso era lo mejor que podíamos conseguir para ellos. La mayor parte de nuestros receptores, un 87, casi el 88%, son de entrada citomegalovirus positivos, y eso está escrito, es un factor pronóstico deleterio para los resultados del trasplante, pero es algo que no podemos cambiar, es algo que ya lleva la persona, ya se ha infectado previamente y no hay forma de modificar esto. En cuanto a enfermedad digerta contra huésped aguda, tenemos hicieron enfermedad digerta contra huésped, básicamente un 48%, casi o 49%, pero graves fueron alrededor de un 10, un 12% entre grado 3 y grado 4. La enfermedad de injerto contra huésped crónica es muy interesante, es 46%, que es más alta de lo que usualmente se reporta en otras partes del mundo. 7% no injertó, fueron trasplantes que no pegaron. Tuvimos problemas con viremias por citomegalovirus casi en el 60% de los casos, 16-17% de micosis invasivas, especialmente aspergillus, y luego una serie de otros problemas, tuberculosis, toxoplasmosis, cistitis hemorrágica, fue un problema muy importante como complicaciones en la fase aguda del trasplante. Esos fueron los tipos de enfermedades que se trasplantaron con cordón umbilical no emparentado: leucemia linfoblástica aguda, leucemia mieloide aguda, algunos síndromes mielodisplásicos que hacen básicamente las enfermedades malignas, y como las no neoplásicas, básicamente la anemia plástica, el Black Van Damon y el Fanconi fueron como los grupos que más representativos, y la drepanocitosis severa, que tenemos 4 trasplantados con esta enfermedad. ¿Cómo ha sido la mortalidad del 2006 al 2001? Mortalidad relacionada al trasplante al día 100. Básicamente al día 100, 180 y 365, al día 100, 23%, al día 180, 28, al año 28%. O sea que es muy parecida a lo que veíamos en la gráfica previa que mostraba la doctora Gluckman. Y aquí está, para recordarles, estamos en esta franja básicamente, y entonces el 23% está muy bien, está por este lado. Sin embargo, cuando revisamos por año, entonces vemos como en el periodo temprano, bueno, los 2 primeros periodos, 2007, 2008, 2009, la mortalidad no cambió mucho, pero el 2010 al 2011, donde hemos hecho algunos cambios del protocolo e introducido algunas drogas nuevas de soporte, realmente ha bajado mucho la mortalidad y estamos muy contentos por esto. Estamos en 11% de mortalidad a 100 días. Esta es la sobrevida global desde el 2006. Básicamente la mortalidad temprana, que es la que más impacta a estos pacientes de cordón umbilical, con una sobrevida a un año, por aquí, una sobrevida a un año de 60%, y a 2 años del 50%, que está muy dentro de lo que ya veíamos de las gráficas internacionales, que se está acercando del no emparentado al emparentado, que sea alrededor de 55-60%. Esto es para leucemias agudas. Aquí no se separaron en si era primera, segunda, tercera remisión completa, que eso afecta a la sobrevida porque no hay suficientes casos para esto, pero básicamente estamos para estos niños que son de otro modo incurables, o sea, cuya sobrevida con quimioterapia sería prácticamente 0, estamos logrando una sobrevida de 44% a 12 meses y de 38% a 24 meses, y con un aplanamiento de la curva que es lo esperable después básicamente del tercer año. Son pacientes que quedan curados de su enfermedad maligna. Y eso era para mostrarles, esa es una que se ve muy regular, pero es una publicación de Mary Penn de Lancet, utilizando los datos de registro internacional de trasplante de médula ósea, es comparando cordón umbilical, son estas 3 líneas, cordón umbilical 6 de 6, 5 de 6 y 4 de 6, con médulas óseas no emparentadas 10 de 10, y lo que vemos es que
comportamiento de las médulas óseas prácticamente es igual a los cordones 5 de 6 o 4 de 6, o sea que realmente no hay una ventaja clara de hacer un trasplante no emparentado de médula ósea, y el hecho de que nosotros no estemos pudiendo conseguir donantes de médula ósea en los registros internacionales por nuestro problema étnico no significa que vayamos a tener resultados inferiores a ellos. Esto es para anemia plástica, básicamente es 50%, esta enfermedad no les va tan bien con cordón umbilical. Sin embargo, esto también es parecido a lo que reportan en otras partes, y si vemos en menores de 20 años no emparentado está alrededor del 60%, o sea que no es muy diferente tampoco. O sea, las anemias aplásicas les va muy bien si es un trasplante compatible de un hermano idéntico, más no les va tan bien si ya no es emparentado. Y estas son otras indicaciones, las enfermedades no malignas, básicamente que hemos trasplantado, en general les ha ido muy bien. Malignas, y algunas malignas también aquí, como la histocitosis, algunas cosas que no están incluidas en las gráficas previas, mielodisplásicos también. De hecho, esta caída aquí es de un niño de un síndrome mielodisplásico que recae casi 3 años después. Entonces la sobrevida ha sido muy buena, a 12 meses del 86% y a 24 meses del 74%, básicamente. Y de este grupo, creo yo, y especialmente para nosotros aquí en Cali, es muy importante rescatar los niños con drepanocitosis severa, ¿cierto? Es un problema especialmente importante para toda nuestra zona del Valle del Cauca, costa pacífica y costa atlántica, y es una alternativa donde estos niños se pueden curar de esta enfermedad que produce mucha morbilidad y disminución en la expectativa de vida. Entonces tenemos hasta ahora 7 trasplantados de drepanocitosis, de los cuales 4 son de médula ósea. De esos 7, 2 no han injertado, uno de cordón umbilical, que es aquí, ¿dónde está? Aquí, uno de cordón umbilical y uno de médula ósea que no pegó. Las complicaciones realmente han sido muy leves, usamos un protocolo de intensidad reducida y ninguno ha quedado con injerto contra huésped crónico realmente que afecte la calidad de vida. Ninguno ha muerto del trasplante y los que han logrado injertar están curados de su enfermedad. Es una experiencia pues todavía pequeña, pero es muy alentadora, y en un sitio endémico como es el Valle del Cauca para drepanocitosis, y obviamente estos son niños con drepanocitosis muy severas, como pueden ver en la tabla. Alternativas futuras, hay diferentes caminos que están tomando los diferentes grupos de trasplante para mejorar los resultados de sangre de cordón umbilical. Hay grupos que están tratando de usarse las T reguladores para disminuir el injerto contra huésped agudo y mejorar la tolerancia. Los grupos de mayor capacidad económica están tratando de hacer expansión ex vivo de esas células de cordón umbilical, entonces toman una alícuota del cordón umbilical que van a trasplantar y ex vivo con factores, diferentes tipos de factores de crecimiento, multiplican las células progenitoras y los trasplantan. Esto ha tenido un éxito parcial dado que no han logrado de forma efectiva expandir estas células sin que haya algo de maduración. La infusión intramedular, que se ha planteado como uno de los métodos para que haya una mejor o un prendimiento más eficiente de las células madre hematopoyéticas, dado cuando uno pone estas infusiones por sangre periférica, parte de esas células hematopoyéticas se pierden en la circulación pulmonar. Entonces hay varios estudios ya de infusión intramedular, especialmente los grupos italianos. Utilizar células madre mesenquimales para mejorar la tolerancia inmunológica y disminuir tanto el rechazo y la enfermedad de injerto contra huésped. Y una de las cosas claves que en Colombia se está intentando trabajar, pero ha tenido muchas trabas, inclusive de índole político, es tratar de establecer bancos de cordón umbilical públicos. Los bancos de cordón umbilical que hay en Colombia en este momento son privados y por lo tanto solamente guardan las células de cordón umbilical con nombre propio para la familia X, ¿cierto? No podemos acceder a ellos y si alguien las necesita pedirlos o comprarlos.
Lo que se necesita es un banco de cordón público donde uno pueda acceder, o cualquier persona en cualquier parte del mundo pueda acceder a esas unidades, y si se necesita poderlas dispensar a quien las necesite. Y esta era mi última diapositiva. Muchas gracias por la atención y no sé si hay preguntas. Gracias.